La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La República Mexicana es constitucionalmente hablando federal, pero nos hemos preguntado ¿qué es el federalismo? ¿Cómo se practica el federalismo en México en este año 2016? La lucha centralismo versus federalismo ha costado a la sociedad mexicana miles de muertos, enconos divisionistas. El tema se presta para que lo aborde un experto como lo es el doctor en Derecho José de Jesús Covarrubias Dueñas. Él está con usted esta mañana y tiene usted la gran oportunidad de preguntar, de comentar, de sugerir. Acuérdese, estamos a un cortísimo tiempo del primer centenario de la Constitución de 1917. Se ha preguntado, ¿qué quiere México? ¿Qué necesita la sociedad mexicana actual? ¿Nueva Constitución? ¿Constitución reformada o qué? Bueno, aproveche la presencia de Jesús Covarrubias aquí con usted para platicar sobre esto. La línea WhatsApp de este programa, 3318 8076 41, 3122 4200, 3122 4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Estimado doctor, buenos días, gracias por venir. Al contrario, amigo Marcos, muchas gracias por la invitación y estamos para servir. Las preguntas son muy buenas y nos dan pues para un programa de un año. Bueno, son muy buenas, muchas gracias. Comencemos con uno de una hora y pregunto, Jesús Covarrubias, ¿qué es el federalismo? El federalismo es una forma de gobierno de organización política. La palabra federalismo proviene del latín foedus, que significa pacto, contrato. Entonces, en ocasiones se ha dicho, el pacto federal es como decir otra vez pacto. Sería como una reiteración. Entonces, el federalismo, primeramente todos sabemos que los gobiernos, regímenes de la cultura europea occidental que vienen a México, pues son monarquías, son imperios, son personas que en un solo individuo se concentraba el poder político, económico, social, incluso religioso, pues él era el soberano, o se decía que el rey, el emperador, a veces era el propio Dios. Por ejemplo, el ave Césare también se consideraba el César romano también como un dios. Luego dijeron, no es Dios, es un hijo de Dios. Luego dijeron, no es un hijo de Dios, es un hijo de su mamá y de su papá, y así, ¿no? Entonces se ha desacralizado el poder. Sí. Dentro de ese proceso de desacralización de poder y del laicismo del propio poder, pues se empezaron a idear qué sería lo mejor y se retoma a Aristóteles en su obra política y dijeron, bueno, que haya 3 poderes, uno que legisle, uno que ejecute y uno que haga justicia. Bueno, y entonces se pensó en que pudiese ser un esquema republicano contrario a la monarquía. Alguien que toda la vida tenga el poder. No, la república. ¿Por qué? Porque se supone que el pueblo manda, que estamos en ese camino, que el pueblo mande. Y dijeron, bueno, pero para que no haya un solo individuo dentro de la república que concentre el poder, vamos a tener 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Pero también podemos tener niveles de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Entonces hay que desconcentrar el poder. Esa es la idea del federalismo, una organización política que nos permita la distribución del poder. Y luego México, recordemos, como usted muy bien dijo, Jalisco es la cuna del federalismo y yo digo, y del constitucionalismo en México, con el gran Prisciliano Sánchez, Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla. Entonces, Jalisco se planteaba, imagínese usted, la República de México del siglo XIX, teníamos 4.3 millones de kilómetros cuadrados, cuando Iturbide abarca desde la Alta California, Texas, Nuevo México, Arizona, hasta Nicaragua, que significa hasta aquí los náhuatl,
eran aproximadamente 4.5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, lo que se planteaba ya por los grandes jaliscienses, Francisco Severo Maldonado, Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez, era una república federal, porque decía, es que México es muy grande y sigue siendo muy grande. Lo que pasa es que los mexicanos no le entendemos que somos muy grandes y lo que tenemos y no lo valoramos. Entonces, por eso era una forma de organización federal, por la grandeza de México, que lo sigue siendo. Ahora bien, la estructura actual, ¿en qué consiste? Los estados decimos que son libres y soberanos. La federación, ¿cómo actúa o cuál es la estructura de la federación dentro de ese esquema de estados libres y soberanos? Como usted bien lo dijo al inicio del programa y en este momento lo retoma, el artículo 40 de la Constitución de México señala: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, teniendo en su base los estados libres y soberanos, pero unidos a una ley fundamental. ¿Qué quiere decir? Que hay un pacto, que los estados hacen un pacto y crean un ente supraestatal denominado federación, al cual le ceden soberanía. Entonces, la federación tiene unas facultades y los estados tienen otras facultades y los municipios otras. Las principales facultades de la federación las encontramos en el artículo 73 de la Constitución. De los estados las tendremos del 116 al 122, que el 122 se refiere al Distrito Federal, y tenemos que al municipio están sus competencias en el 115.3. Entonces, o el 115 en general. El asunto es que se supone que hay una distribución de competencias de poder. Entonces, por ejemplo, la federación, el presidente de México se supone que es jefe de Estado y de gobierno, que él es el representante, nuestro mandatario, ante las potencias extranjeras, que puede celebrar tratados internacionales, que hay un presupuesto federal, que hay una administración pública federal donde sirven en educación, en salud, etcétera. Y luego los estados, cada estado tiene su administración en el gobernador y los municipios en el presidente municipal y el ayuntamiento. Entonces, se supone que hay una distribución de competencias. ¿Cómo debemos entender ahora el federalismo? Como distribución de competencias de poder, de economía, de recursos financieros y demás. Yo planteo, hay un libro que se llama La autonomía municipal en México, donde yo planteo que la mejor forma del Estado social del derecho, del Estado benefactor, del Estado que llegue a todos los habitantes, pues es usando el municipio. Entonces, un federalismo increchendo, que la administración pública municipal debe ser la base de un federalismo. ¿De abajo hacia arriba? Exactamente, porque incluso el tema de seguridad pública, que mando único, y eso en mi opinión yo no lo comparto, porque yo pienso que al contrario, que hay que fortalecer al municipio. ¿Quién mejor que vigilar a los delincuentes que el vecino, que las personas que están ahí cerquita? No las estructuras altas. Las estructuras altas deben entrar en casos de guerra, de invasión, como la propia Constitución lo prevé. Pero el día a día, el quien surte la marihuana, el quien golpeó a una persona, el quien robó en la tiendita, pues eso es fortalecer al municipio. Entonces yo entiendo un federalismo, distribución de poder, de riqueza, de economía. Importante, está usted escuchando al presidente del Instituto Jalisciense del Federalismo. Él sabe de este tema, pero sobre todo está abierto a que usted le pregunte, a que usted le comente, a que usted, si quiere, no esté de acuerdo con él y lo rebata. Pero esto vámonos haciendo a lo largo del programa. Le recuerdo la línea WhatsApp 3318 8076 41 3122 4200 3122 4266 @ son las 3 noticias @ Arana Cervantes. Pausa.